Buenos días. El presente video corresponde al módulo 3 de respuesta sanitaria frente a la pandemia COVID. Y la idea en esta breve introducción será definir y ver cómo es la evolución de una pandemia bajo la lupa de la Organización Mundial de la Salud, qué acciones debemos considerar o se deben considerar dentro de una pandemia, fundamentalmente de los sistemas sanitarios, qué particularidades conlleva el COVID-19, esta nueva enfermedad. Vamos a resumir algunas experiencias que se están observando en términos epidemiológicos sobre esta enfermedad y cuáles son las respuestas que se ha visto en nuestro país, digamos, o revisando algunas de ellas. La Organización Mundial de la Salud ha definido claramente distintas fases para el desarrollo de una pandemia. La fase 1 claramente es cuando existe una circulación de un patógeno fundamentalmente, virus, en animales y que no se han presentado casos en humanos, pero ya está alertando que hay un patógeno que está circulando que no lo estaba con anterioridad. La fase 2 es cuando este patógeno que normalmente habitaba o tenía como huésped al animal, ya sea doméstico o salvaje, ha causado episodios de infecciones en humanos y por lo tanto se está considerando ya que puede haber una transmisión hasta a otros individuos, por lo tanto existiría la amenaza de pandemia. La fase 3 se describe o se identifica cuando hay casos esporádicos o en pequeños grupos de personas, pero que no se ha demostrado la transmisión de humanos a humanos de manera suficiente para mantener un brote a nivel comunitario. Esta transmisión entre personas pueden ocurrir en algunos momentos entre contactos estrechos entre enfermos y un cuidador o un agente de salud que no ha cumplido con las medidas apropiadas de la protección. La fase 4 es cuando ya tenemos un brote comunitario. Hay transmisión humano a mano, esto se constata, y cuando esto ocurre es necesario que los países den informe de tal evento a la Organización Mundial de la Salud, de la misma manera que debe comunicarlo a la comunidad científica internacional, fundamentalmente para establecer acciones de trabajo conjunto, operaciones rápidas para intentar contener la epidemia o este brote de epidemia para evitar una pandemia. Ya cuando hay una fase 4 se identifica que hay un riesgo de pandemia, pero no está establecida la misma. Empezamos a hablar de riesgo cierto de pandemia inminente, cuando ya esta propagación de persona a persona, esta enfermedad nueva que ha generado brotes y que se encuentran estos brotes en más de 2 países de una región de la Organización Mundial de la Salud, ya se identifica como la declaración de la fase 5, y aquí se identifican que hay que hacer acciones muy concretas con plazos cortos de planificación. La fase 6 es la que se clasifica específicamente como pandemia y en la cual ya existen no solamente las propiedades que se reclama para definir la fase 5, sino que aparece en otro país un brote en una región diferente de la Organización Mundial de la Salud. Aquí ya está definida la pandemia y existe la posibilidad de que esta pandemia sea una pandemia global. Una vez que este brote pandémico ha ocurrido, debemos considerar otras 2 periodos, otras 2 fases. Uno de ellos es cuando la cantidad de casos que están ocurriendo en países que tienen vigilancia adecuada, se observa que comienzan a disminuir los picos máximos observados. Entonces, de alguna manera, esto expresa que la pandemia en esos países que tienen buen control o bien buena vigilancia epidemiológica estaría disminuyendo, pero hay que estar alertas porque existe la posibilidad de que haya brotes adicionales y también es importante alertar que estos países deben estar preparados para una segunda ola, una tercera ola de brotes epidémicos. Y finalmente, después cuando esta epidemia o esta pandemia se haya vuelto a los niveles normales, esto significa a tener casos, pero no en forma de brote,
Se lo denomina periodo postpandémico y es lo que hacemos habitualmente para enfrentar a la influenza estacional. Ahora bien, ¿qué deben hacer los países o cómo debemos considerar nosotros como agentes de salud que estamos enfrentando esta pandemia y algunos de nosotros en algún momento nos tocará ser decisores de instancias sanitarias? Es tener en claro que hay 5 acciones o 5 grupos de acciones correspondientes para enfrentar esta pandemia. La primera de ellas es la planificación y la coordinación de las acciones con todos los actores que sean apropiados. El segundo es el monitoreo y evaluación de la situación. El tercero es intentar reducir al máximo la propagación de la enfermedad. El cuarto es proveer y asegurar la continuidad de la asistencia sanitaria, en particular cuando los brotes pandémicos son muy importantes, sabemos que los recursos serán escasos. Y quinto, y no menos importante, es la comunicación a los sistemas, desde los sistemas sanitarios a las instancias políticas, pero también a la población en general. Vamos a revisar rápidamente cuáles serían las acciones en cada una de las etapas de la pandemia recomendadas de acuerdo a la evolución en fases. En la fase 1 y 3, en las acciones de planificación y coordinación, serán desarrollar, ejercitar y revisar en forma periódica los planes de preparación y respuesta para eventuales brotes. Debemos realizar desarrollos de sistemas de vigilancia, de surveillance constante de los brotes, pero no solamente a nivel humano, sino que es muy importante también hacerlo a nivel de sanidad animal y otros vectores, otros sectores relevantes. Nosotros tenemos la experiencia aquí en la Patagonia del hantavirus, que también hacemos vigilancia, se hace vigilancia epidemiológica sobre los ratones corilargos, que serían los vectores de transmisión. Y también las acciones en la fase 1 a 3 es reducir la propagación de la enfermedad a través de conductas saludables y de medidas de autoprotección, utilizando ya sea vacunación cuando esté disponible o productos farmacéuticos o acciones sanitarias poblacionales. Por supuesto, es que cuando tenemos ya algunos brotes comunitarios, como sería en la fase 3 y en la fase 4, debemos alertar al sistema sanitario de que debe estar preparado y listo para ampliar su capacidad. Y es importante que se comunique en una forma clara, en una forma inequívoca, los riesgos reales y potenciales de esta posible brote pandémico. En la fase 4 ya tenemos que dirigirnos, les recuerdo que ya tenemos brotes locales con transmisión comunitaria, pero limitados, dirigir y coordinar acciones rápidas de contención con la Organización Mundial de la Salud en particular, pero también con los países regionales o con las otras regiones en las cuales estén posibilitadas de compartir este evento, de manera tal de limitar o retrasar la propagación. Aquí también la vigilancia y el monitoreo epidemiológico es muy importante para generar la contención de la expansión de la epidemia. Es compartir la información con la comunidad científica internacional y con la Organización Mundial de la Salud una medida importantísima de las medidas de monitoreo y vigilancia que estamos haciendo. Y para reducir la propagación de la enfermedad, ya en la fase 4, debemos ejecutar acciones rápidas de contención pandémica que se hacen en relación con la comunidad internacional y, como dijimos, con la Organización Mundial de la Salud. Las acciones coordinadas y acordadas en base a las evidencias científicas son las que se recomiendan. Cuando ya tenemos la fase 4 con brotes epidémicos a nivel local, debemos activar planes de contingencia, debemos asegurar que la respuesta sanitaria sea apropiada para las personas que se encuentran enfermos, y ya también debemos comunicar las acciones recomendadas para prevenir y reducir el riesgo a nivel poblacional, pero también a nivel individual. Cuando estamos en fase 5 y fase 6, y recuerdo, esto es ya cuando tenemos brotes en más de 2 países de una región de la Organización Mundial de la Salud, o que ya ha pasado a más de 2 regiones, en países de 2 regiones, ya tenemos
que pensar que la planificación y la coordinación debe ser generada a través de un liderazgo, de una centralización y coordinación de los recursos disponibles en forma multisectorial para mitigar los impactos sociales y económicos que conlleva una pandemia. Ya estamos en fase pandémica y acá tenemos que generar como acciones de monitoreo y evaluación una estrategia de ver cómo evoluciona la pandemia, cuál es su impacto y cuáles son las medidas de mitigación del efecto que está teniendo sobre la población. Tenemos que claramente establecer medidas individuales, sociales, de prevención y de enfrentar a la enfermedad para su diseminación, pero también tenemos que generar acciones terapéuticas en la medida de lo posible para poder mantener con vida y salvar vidas en la posible con los pacientes afectados. Cuando nos consideramos en términos de dar continuidad y provisión de asistencia médica, significa que tenemos que ver esos planes de contingencia que se realizaron a nivel local, o a nivel provincial, o a nivel municipal, a nivel nacional, cómo podemos darle continuidad y seguimiento echando mano a todos los recursos disponibles, a todos los subsectores del sistema de salud. Y es importantísimo promover una actualización de la información veraz a todo el público, a todos los interesados, lo verán como stakeholders, a todas las personas que tienen intereses, desde la población, desde las poblaciones afectadas, las poblaciones vulnerables, pero también a los sectores de la economía, a los sectores industriales, a los sectores políticos, del estado de la pandemia y de las medidas que tenemos que tomar para mitigarla. Cuando el pico pandémico ha pasado, debemos aprovechar este momento para planificar y coordinar los recursos y aprender de lo que pasó hace poco tiempo atrás, de manera tal de ofrecer recursos adicionales a futuras olas pandémicas que pudieran prevenir. Debe ser importantísima la vigilancia para detectar tempranamente los nuevos brotes posteriores a la caída del pico inicial. Y debemos también, en este momento, evaluar la efectividad de las medidas que hayamos utilizado, que se hayan utilizado a nivel país, para generar actualizaciones de guías, de protocolos y algoritmos de manejo para un mejor proveer de los próximos posibles brotes. Cuando tenemos ya el periodo posterior al pico, es importante que se considere que los sistemas sanitarios repongan recursos, descansen los agentes de salud, revisen planes, reconstruyan los servicios esenciales y den atención y contención a las eventualidades que pudieran no haber tenido satisfacción por la saturación de los sistemas sanitarios. Por supuesto, debemos mantener periódicamente actualizado en la comunicación sobre todos los cambios que puedan ocurrir y estar tempranamente avisando sobre la eventualidad de nuevos brotes de la pandemia. Y en el periodo post-pandémico debemos analizar, revisar las lecciones aprendidas, analizar los datos, revisar las lecciones, compartir experiencias con la comunidad internacional y fundamentalmente reponer y reasignar recursos de acuerdo a lo que hayamos sufrido en esta oportunidad. El monitoreo debe generar una característica nueva, propia, entender que esta pandemia que se presentó pudiera volver, y entonces debemos tener a mano las herramientas de monitoreo, de evaluación y de vigilancia sanitaria, de manera tal de que la próxima pandemia nos encuentre mejor y más temprano podamos detectarla. En términos de reducir la propagación de la enfermedad en el periodo pospandémico, debemos evaluar exhaustivamente las intervenciones ejecutadas, pero también debemos tener en cuenta cómo evaluar los sistemas de salud, cómo han respondido los sistemas de salud y cómo podemos compartir las lecciones aprendidas. También es importante en el periodo pospandémico reconocer públicamente las contribuciones de todas las comunidades, los sectores y comunicar las lecciones aprendidas. Incorporar estas lecciones aprendidas a través de la comunicación y la planificación para la próxima gran crisis de salud pública que esperemos no se presente.
¿Qué particularidades lleva COVID-19? Ustedes, alumnos, ya han explorado en el módulo 1, el módulo 2, las características clínicas, la característica del virus, y podemos acordar que el virus tiene una particularidad que es mucho más contagiosa de lo que es la influenza habitual. Tiene un R0, un R null, como se llama, que es el coeficiente que identifica la tasa de reproducción y que nos expresa por cada enfermo cuántos vamos a esperar que se enfermen después de esperar el periodo de incubación. Para esta enfermedad se considera que es entre 2 y 3, se ha establecido que es aproximadamente 2,5, aunque quizás en algunas otras comunidades puedan pensarse que sea más alto. La otra particularidad es que no tenemos, la población mundial no tiene inmunidad adquirida, es un nuevo virus, es un virus que mutó y por lo tanto no existe inmunidad que tenga el individuo por haber padecido la enfermedad previamente o por haber recibido una vacunación que hoy es inexistente. Los otros aspectos interesantes que debemos reconocer es que hay una heterogeneidad de presentación. Se calcula que hasta un 50% de las personas no tienen síntomas, no presentan manifestaciones clínicas significativas, y que un 80% de los pacientes enfermos sintomáticos, pueden tener síntomas leves que pueden ser de temperaturas que apenas superan los 38 grados, dolores musculares, tos, congestión, congestión nasal, pero también pueden presentar manifestaciones en dolor en el pecho, pueden presentar diarrea, o pueden presentar algunas otras manifestaciones menores comunes de vías respiratorias altas. También tenemos que identificar que 1 de cada 5 o 1 de cada 6 pacientes va a requerir la necesidad de oxígeno, incluso dentro de la primera semana de haber empezado a manifestar síntomas, y que quizás 1 de cada 3 de estos, el 5% de la población enferma con síntomas, va a requerir cuidados intensivos, y en particular estos pacientes, como dice el punto 5, van a presentar una alta tasa de complicaciones y de muertes. Se describe que hay una tasa de letalidad del 3 al 6% de la población afectada. Otra particularidad es que esta enfermedad empezó a surgir temprano en diciembre. Se identificó claramente el virus allá en el 7 de enero, y pocos días después de haber podido secuenciar el genoma, se pudieron hacer determinaciones del gen por técnicas de detección de antígenos virales, como por ejemplo PCR en tiempo real. Pero si recordamos que llevamos apenas 100 y tantos días de la evolución de la pandemia, podemos entender claramente cómo es que existe escasez de test diagnóstico y hay una competencia de los distintos países y de los distintos actores para tener test diagnósticos disponibles para la población. También otra particularidad que ya habíamos descrito es que se requiere un elevado requerimiento sanitario, en particular de unidades de cuidados intensivos, y también de la necesidad de que estos pacientes requieran de oxígeno y de respiradores. Todas estas particularidades que presenta el COVID lo hace que sea una enfermedad que preocupa a la comunidad científica, que ha generado un impacto social, un impacto sanitario, un impacto económico importantísimo, y en particular por la contagiosidad. Y los factores que influencian la contagiosidad, hay algunos que no podemos afectar, en particular la virulencia propia del virus y la dinámica y la historia natural, diría yo, de la enfermedad, que identifica la dinámica y el tiempo de eliminación del virus. Sabemos que pacientes asintomáticos o pacientes antes de los periodos sintomáticos ya están eliminando virus. Pero lo que sí podemos influenciar, y desde el punto de vista sanitario, es la relación y la evolución entre las personas susceptibles, las personas infectadas y las personas recuperadas. Vamos a explorar rápidamente a qué nos estamos refiriendo de manera tal de poder entender cómo se puede modificar este R0, este RO o R null,
que permite, digamos, tener un impacto importante desde el punto de vista sanitario. Este es el modelo descriptivo teórico en la cual la población que se enfrenta a un nuevo germen patógeno, en la cual no existe una inmunidad previa, se identifica que el 100% de las personas, de la población, el 100%, van a ser personas potencialmente susceptibles. Sin duda, habrá un porcentaje de personas que tendrá una inmunidad por alguna característica que aún hoy no conocemos, pero que tendrá una inmunidad particular como cualquier ser vivo contra otro patógeno. Pero lo cierto es que en la medida que aparezca este nuevo patógeno y se encuentre con gran cantidad de personas susceptibles, y si es además un patógeno virulento, rápidamente infectará a un número significativo de individuos. Este modelo describe que sin duda las personas susceptibles, que empezarán siendo el total de la población, van a disminuir progresivamente. Y este modelo también identifica que si los susceptibles son expuestos a patógenos que no tienen respuesta inmune por las personas susceptibles, van a aumentar significativamente. Por lo tanto, si bien va a existir una relación inversa entre los susceptibles y aquellos que se recuperan y adquieren inmunidad, vamos a tener que focalizar en la cantidad de personas enfermas. Y observen ustedes que este modelo identifica que rápidamente, en muy pocos días, podemos tener un brote importantísimo que puede llegar a afectar a quizás hasta un 20% de la población. Imaginen ustedes qué es lo que puede ocurrir en un brote en el cual en menos de 200 días, en menos de 6 meses, el 20% de la población se infecte y enferme. Y de ellos, quizás un 15 o un 20% adquiere enfermedad que tengan que llevarlo al hospital y un 5% requiera cuidados intensivos. Así es que las estrategias que nosotros estamos intentando es hacer que este pico epidémico, como se ve en este gráfico aquí, sea más plano, más tardío. Aplanar y retrasar la curva es la estrategia, de manera tal de que el sistema sanitario pueda dar respuesta al número de enfermos que van a ser afectados por esa infección. Este modelo identifica cómo podemos hacer nosotros para modificar este modelo SIRS con distintas acciones, de manera tal de que en este periodo en el cual nosotros tratemos de evitar que los susceptibles adquieran la enfermedad, podamos enlentecer la curva de infectados y retrasarla y aplanarla para que los sistemas sanitarios puedan adquirir la respuesta apropiada para poder superar esta contingencia de la mejor manera posible para los afectados. Observen ustedes, marzo 1, este es un gráfico aparecido recientemente, desde la cantidad de muertes que han venido ocurriendo desde marzo 1 hasta abril 26. Cómo ha aumentado desde 60 muertes diarias mundiales hasta el día 26 con casi 6.000 muertes. Observen ustedes, en rojo, inicialmente la cantidad de muertes estaban en Asia, fundamentalmente en China. Y observen que en la medida que ha ido evolucionando, recuerden ustedes que ya para ese momento China y en particular Wuhan ya estaba en la etapa que estaba terminando el pico de la epidemia, o sea, estaba en la meseta y en el post-pico de la epidemia. Y observen ustedes cómo rápidamente ha mutado la tasa de muertos, perdón, no es tasa, la cantidad de muertos rápidamente a Europa y posteriormente a Estados Unidos. Identifiquemos un par de cosas. Entre los últimos días de febrero, y creo que fue el 28 de febrero, ocurrió la bomba viral del partido Atalanta-Valencia. Y observen ustedes, 14 días después, cómo Italia comienza a tener casos
y en particular muertos, porque los muertos son una medida muy, muy fuerte, muy significativa de la cantidad de casos totales. Observen ustedes entonces, 14 días después, cómo aumenta la tasa, mejor dicho, los muertos en Italia, y en España en particular fue la manifestación del M8, que fue muy activa en España. Y observen ustedes cómo a posterior de esto, también España comienza a presentar un aumento importantísimo de casos. Observen ustedes hoy en día cómo Estados Unidos, y en particular el Reino Unido, que empezaron tardíamente en relación a los otros, empezaron a aumentar la cantidad de casos. Aquí estos dos países inicialmente tomaron decisiones equivocadas, ya lo vamos a ver, como decían, la inmunidad de rebaño. Hoy en día están enfrentando la gran carga de muertes, tanto Estados Unidos como Inglaterra. Lo que queremos caracterizar aquí es cómo Latinoamérica y el Caribe viene un poquito más atrás y lentamente, pero aumentando en forma significativa, y África aún todavía no se ha desarrollado. Recordemos esto porque es probable que en los próximos días veamos una modificación de este escenario. Aquí podemos ver las tasas de muertes por, repito, la cantidad de casos, no están referidas a población, sino la cantidad de muertes por día desde el momento en el cual tuvieron los países 3 muertes en el día. Identifiquen entonces no solamente en el momento en el cual comienzan, sino en las estrellas, el momento en el cual han comenzado con acciones de contención poblacional, en particular algún modelo de cuarentena o de aislamiento social. Observen ustedes cómo países como Noruega y como Australia rápidamente pudieron aplanar y retrasar la curva. También así lo hizo Japón, que las medidas posteriormente no las tomaron, o también Corea, utilizando no solamente medidas de aislamiento, sino testeos masivos. Pero observen ustedes otros países, como por ejemplo Brasil, que todavía no ha tomado acciones concretas, o Estados Unidos, que no lo ha hecho, y también observen ustedes España, Francia e Italia, cómo los tomaron tardíamente. Comparemos aquí, estos son reportes de hace 2 días, un día, en realidad fueron publicados ayer, pero lleva un día más. Observen ustedes cómo la tasa de muertes de Argentina, considerando a partir del día 3, cómo está siendo relativamente más plana que la de Brasil, que no ha tomado las acciones que sí ha tomado Argentina o algunos otros países. E identifíquenla, aquí no está identificado Argentina, que podría estar por aquí, pero identifiquen y comparen Brasil con la cantidad de muertes en Argentina. Bien, ¿cuáles son entonces las medidas que se han tomado y en particular cuáles son las medidas que se han desarrollado aquí en nuestro país? Inicialmente y muy tempranamente se habló de distanciamiento social, mantener una distancia prudencial en relación al contagio respiratorio, el lavado de manos evitando el contagio a través de fomites y la protección de contagio respiratorio, identificando las distintas medidas para evitar la dispersión de partículas de secreciones respiratorias, ya sea desde el potencial infectado o del infectado, y también las protecciones de los agentes de salud, con las distintas funciones de las mascarillas cubrebocas sencillas, las máscaras quirúrgicas que sabemos y hemos visto en nuestros videos y en nuestros próximos módulos, como las máscaras quirúrgicas son útiles para evitar la dispersión de las secreciones respiratorias y en particular las máscaras N95 y superiores que evitan la aspiración de micropartículas con una efectividad del 95% de partículas mayores de 5 micras. Y en particular también todos los que son equipos de protección personal, que es el módulo que continúa y que recomiendo fuertemente que lo revisen.
También las acciones de cuarentena. La cuarentena en realidad es un término genérico, pero quisiera considerar en particular el aislamiento social, preventivo y obligatorio. En nuestro país lo dimos el inicio el 20 de marzo del 2020, hoy continuamos y lo establecimos, lo aceptamos hasta el 10 de mayo. Les recuerdo, serán casi 50 días de aislamiento preventivo social y obligatorio en distintas etapas, con vigilancia epidemiológica que nos permite una reglamentación, una ejecución, de manera tal de poder desarrollar acciones. Tempranamente también ocurrieron cierres de fronteras para tratar de evitar al máximo la posibilidad de casos importados, la suspensión de transporte públicos de larga y de mediana distancia, tanto automotor como aéreos como fluviales, y se desarrollaron acciones de test diagnóstico, en particular de casos sospechosos, con definiciones de casos sospechosos que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, y estrategias de detención ya sea de infección y más recientemente de respuesta inmune. La detección de infección se hace por el test de PCR en tiempo real, y la respuesta inmune en la búsqueda de anticuerpos, ya sea IgG, IgM, a través de muestras de sangre. Lo importante también es que se desarrolló una vigilancia epidemiológica centralizada, de manera tal de que todos los datos de los pacientes sospechosos y confirmados se remiten al Ministerio de Salud Provincial a través del sistema SISA, de manera tal de poder planificar y coordinar acciones sanitarias del Ministerio de Salud Pública de Nación, con todos los sectores, en particular con las provincias, de manera tal de asignar responsabilidades, de hacer asignación y provisión de recursos, de hacer una vigilancia de los recursos disponibles y de poder administrarlo de la mejor manera posible, en particular camas, respiradores y equipos de protección individual, pero también generando guías y recomendaciones para la población y también para los equipos sanitarios. Es importante también las distintas estrategias definidas para la atención de enfermos de acuerdo a las distintas etapas de epidemia. Así es que en la etapa de contención, incluso los pacientes infectados, pero que no presentan mayores impactos sobre su economía, sobre su salud, se ha definido inicialmente que iban a estar internados y aislados, de manera tal de asegurar evitar la dispersión de la infección. Importantísimo es que en esta atención de enfermos es hacer una asignación apropiada de los recursos y revisar y dar seguimiento a la disponibilidad, que se ve como un recurso siempre escaso debido a la magnitud potencial que puede tener la pandemia. Es importante también reconocer la comunicación que hemos estado recibiendo, de la evolución, de las respuestas que ha dado los sistemas sanitarios y digamos, el poder político, y también de las estrategias que se siguen en el futuro. Es importante también hacer una consideración, análisis y acciones sobre los impactos colaterales. Sabemos hoy que estamos todos confinados en nuestros domicilios, hay un impacto económico difícil de medir, hay un impacto social, hay cambios del escenario político posibles, potenciales, hay cambios estructurales. Las industrias y la fuerza productiva de los países, y en particular en nuestros países, está siendo resentida, y también hay un impacto colateral sanitario. Hoy no se está viendo la patología que normalmente se veía para esta fecha. Es cierto que han habido también acciones de vacunación para evitar otras infecciones, pero no estamos observando en la medicina asistencial la patología que solemos ver, y esto probablemente se está considerando que podamos tener un impacto posterior. Y es importante que también estamos haciendo un registro de datos para un análisis, vigilancia postpandémica y planificación con asignación apropiada de recursos. Señores, como conclusiones podemos decir que en el siglo XXI, en el cual nosotros preveíamos que las enfermedades no comunicables iban a ser las enfermedades de este siglo, nos enfrentamos a una pandemia de un virus nuevo, en la cual fundamentalmente debemos enfrentarla con acciones de prevención, de la misma manera que ocurrió en la pandemia del año 30, del año 18 de la gripe española.
Las acciones que se definieron por la Organización Mundial de la Salud y que fueron bien establecidas a partir de la pospandemia H1N1 en el 2009, y son las que presentamos, son apropiadas y son pertinentes. Debemos recordar que este virus SARS-CoV-2, así llamado, que es el causante de COVID-19, es un virus respiratorio muy contagioso, con un R0 de 2.5, es virulento, porque aquellas personas a un porcentaje de aquellas personas que lo adquieren y en forma más significativa que otros virus respiratorios tienen altos requerimientos o altas tasas de uso de cuidados intensivos y con una tasa de letalidad del 3 al 6%. La población no cuenta con inmunidad y los test diagnósticos son escasos, o sea que debemos seguir enfrentándonos desde la prevención. Hoy existe una experiencia internacional creciente, pero además es dinámica en los reportes de la pandemia. Y que las respuestas sanitarias que tenemos hoy para enfrentar COVID-19 apuntan fundamentalmente a aplanar la curva de manera que los servicios sanitarios puedan responder al aumento de la demanda pandémica. Muchas gracias y los invitamos a que den continuidad a revisar el material que tenemos en el curso COVID-19 de la Facultad de Medicina.